En este video les voy a explicar cómo calcular lo que es el ángulo de referencia en el plano cartesiano. Mm, Vamos a empezar. Les voy a compartir la presentación y pues ya podemos iniciar. Bien, seguimos en nuestro bloque de las funciones trigonométricas. Vamos a ver cómo se calcula un ángulo de referencia. Primero, aquí puse 4 planos cartesianos porque en cada uno voy a ir explicando cuál es la fórmula que le corresponde primeramente a- al ángulo de referencia. Y ya después veremos 2 ejemplos muy sencillos para este tema. Todo ángulo de referencia se va a denotar por teta r. En este caso yo decidí emplear la letra teta, pero hay que recordar que para un ángulo podría ser en realidad cualquier otra letra del alfabeto griego, puede ser beta, alfa o cualquier otra. ¿Quién es entonces el ángulo de referencia? Va a ser un ángulo agudo. Hay que recordar que la condición de los ángulos agudos es que miden menos de 90 grados y se va a formar con el lado terminal, es decir, donde concluye el movimiento del ángulo que se encuentra en posición normal. Para esto tenemos un ángulo que ya estuvo moviéndose. Los ángulos de referencia se calculan a partir de los ángulos positivos, no se calculan a partir de los ángulos negativos. ¿Esto qué quiere decir entonces? ¿Que no se puede calcular para ángulos negativos? Sí se puede, pero para eso tenemos que encontrar quién es el coterminal positivo, que lo vamos a ver en otro video. Entonces aquí vamos a trabajar primeramente con los ángulos positivos, decíamos, y estos ángulos de referencia siempre se van a unir con el eje X, nunca se unen con el eje Y. Por lo tanto, estamos buscando un ángulo que mida menos de 90 grados y que se una con el eje X, sin importar de qué tipo de otro ángulo estemos hablando. Vamos entonces al cuadrante número 1. En el cuadrante 1 vamos a poner la información. Tengo 0, tengo 90, tengo 180, 180 y tengo 270. Hablamos de ángulos positivos, decíamos el día de hoy. Entonces, observa que hay un ángulo aquí que ya tuvo un movimiento que fue en forma positiva. A este ángulo lo vamos a conocer, por ejemplo, como el ángulo teta. Calculamos su ángulo de referencia. ¿Cuál es la fórmula para poder calcular un ángulo de referencia cuando el ángulo que estamos trabajando se encuentra en el cuadrante número 1? Nos dice que el ángulo de referencia, que es teta r, va a ser del mismo valor que el ángulo teta que nosotros ya tenemos. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el primer cuadrante, pues los ángulos ubicados ahí, a menos que lleguen hasta los 90 grados, que sería un ángulo recto, pues ya son ángulos agudos, miden menos de 90 grados. Además, ese tipo de ángulos pues se pueden unir directamente con el eje X y entonces tienen el mismo valor. Para esto deberá de cumplirse la condición de que teta deberá ser mayor que 0, pero deberá ser menor de 90 grados. Esa es entonces la fórmula que le corresponde al primer cuadrante. Si ubicamos quién es el ángulo de referencia, decimos que es el agudo, que vale lo mismo que el ángulo que nosotros tenemos. Entonces, este que está aquí, el que marqué de color rojo, él también es teta R, el ángulo de referencia. Vamos al cuadrante 2. En el cuadrante 2, ahí está ya la formulita que vamos a emplear. Primero, le pongo información a mi plano. Tengo 0, tengo 90, tengo 180 y tengo 270. Ahora, fíjate bien, el ángulo que nosotros tenemos hizo este movimiento. Ahí concluyó su movimiento. Tenemos entonces, él es el ángulo teta. El ángulo teta mide más de 90 grados. Para poder emplear entonces esta fórmula, vamos a verificar que se cumpla esta condición. Teta vale más de 90 grados, pero mide menos de 180 grados. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el ángulo que estamos trabajando se encuentra en el cuadrante número 2. Visualmente ya está ahí marcado. Es el que está en la línea de color verde. Ya puse la curva que está en color azul. Ahora, para calcular cuánto vale el ángulo de referencia, deberíamos de conocer a cuánto equivale ese ángulo teta que está ahí. Una vez que nosotros lo conozcamos, 180, le restamos dicha cantidad y entonces el valor restante sí va a ser ya un ángulo de tipo agudo que le corresponde a lo que es el ángulo de referencia. Lo voy a marcar con color rojo. Recordando que al ser un ángulo agudo que se une con el eje X, este que está aquí, este sería el ángulo de referencia que está en el cuadrante número 2 o para el ángulo que está en el cuadrante número 2. Vamos al cuadrante número 3. En el cuadrante número 3, nuevamente voy a trabajar con el color azul. Le voy a poner información al plano. Tengo 0, tengo 90, tengo 180 y tengo 270.
Entonces, el ángulo en su movimiento positivo avanzó hasta este punto. Si te das cuenta, rebasa los 180, pero es menor a 270. Cuando nosotros tenemos un ángulo ubicado en el cuadrante número 3, déjame ponerle que es el cuadrante número 3, vamos a emplear esta formulita. El ángulo de referencia va a ser igual al ángulo teta, que es el ángulo que nosotros tenemos. Le voy a poner que este es teta, ese ángulo, menos 180. Al momento que hagamos esa resta, porque fíjate que teta, el ángulo que tenemos, va a valer más de 180, para esto deberá de cumplirse esta condición. Teta va a ser mayor de 180, pero va a ser menor de 270. Imagínate que teta, por ejemplo, tiene un valor de 200, 210. Entonces, para encontrar el de referencia va a ser 210, por ejemplo, menos 180. El valor que nos quede ahí deberá ser menor a 90 grados, que sería el valor de un ángulo agudo. Ese ángulo agudo nosotros deberemos identificar que se está uniendo con el eje X. El eje X en nunca con el eje Y. Observa, este es el que se está uniendo con el eje X, es agudo, y entonces él es el que va a representar al ángulo de referencia. Esto es para el tercer cuadrante. Vamos al último cuadrante. En el caso del último cuadrante, que es el último plano cartesiano que tengo ahí ubicado, le vamos a poner información. Recuerda que aquí está 0, aquí está 90, aquí está 180, aquí está 270 y también recuerda que ahí en donde está el 0, voy a ponerle con una flechita porque no va a caber, aquí también está ubicado 360. 360. Está ubicado en el cuadrante 4, si observas el ángulo. Al estar ubicado en el cuadrante 4, entonces vamos a emplear esta fórmula. Teta R es igual a 360, que sería la vuelta completa, menos lo que vale nuestro ángulo. Entonces, esto va a ser si la condición teta se cumple, que teta sea mayor de 270, pero menor de 360. Si se cumple la condición, podemos emplear esta fórmula. Nuestro ángulo, en un movimiento positivo, avanzó hasta aquí. Hasta aquí avanzó. Y por lo tanto, cuando nosotros le restemos a 360 lo que vale ese ángulo que está ahí, que es evidente que no llegó a los 360, pues entonces vamos a poder determinar que el ángulo de referencia es esto. Esto que está aquí, recordando que se une al eje X. Aquí está con el eje X. Entonces, este sería nuestro teta R. Él sería el ángulo de referencia. Vamos a poner con color azul porque no lo marqué. ¿Quién sería? Teta. Este es el ángulo teta. Estas son las fórmulas a emplear. Vamos a ver dos ejemplos. Aquí está. Para determinar el ángulo de referencia, cuando el ángulo mida más de 360 grados, recuerda que hay ángulos que pueden medir más de 360 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que el ángulo dio más de una vuelta. A este se le van a restar los múltiplos de 360 hasta que el ángulo comprendido, es decir, el que vamos a trabajar, pues nos quede entre 0 y 360 grados. Mayor de 0, pero menor de 360. Vamos a ver cuáles son los ejemplos a trabajar. Determina el ángulo de referencia para los siguientes ángulos y coloca la gráfica. Inciso A. Buscamos el ángulo de referencia del ángulo teta, que es igual a 340. Vamos a nuestro plano cartesiano. En nuestro plano cartesiano, observa, ya está y le voy a poner información. Tengo 0, tengo 90, tengo 180 y tengo 270. 270. Bien, ubicamos dónde están los 340 grados. Ahí está. Es un ángulo positivo. Recuerda que hoy estamos trabajando ángulos positivos. Hasta aquí concluyo. Ese ángulo vale 340, no tenemos que hacer ninguna resta de múltiplos de 360 porque el ángulo pues, no alcanzó ni siquiera a dar una vuelta, está en el cuadrante 4. Entonces, ahí está, teta vale 340 grados. Utilizamos la fórmula para el cuadrante 4, que es el ángulo de referencia es igual a 360 menos teta. Solo hay que reemplazar 340 en donde está el valor de teta. Entonces, esto si se cumple la condición de que teta sea mayor de 270, pero menor de 360. Reemplazamos 360 menos 340. El ángulo tiene un valor de 20 grados. Ese sería el ángulo de referencia. Lo voy a marcar con color rojo, que es este ángulo que está aquí. Este angulito. Él es el ángulo de referencia, que es el que vale 20 grados. Y eso sería todo. Cuando buscamos el ángulo de referencia, nada más. Hay que recordar que todo esto que hacemos tiene un objetivo que se va a ver mucho más adelante en sesiones donde podamos complementar toda esta información. Vamos al inciso B. Teta es igual a 937 grados. Este ángulo mide más de 360 grados. Por lo tanto, primero debemos determinar cuántas vueltas dio para saber cuál es el valor real de teta en el plano cartesiano, que es un ángulo que esté en mayor de 0, pero menor de 360 grados. Entonces, tenemos 937 entre 360. Aquí tenemos un 2. Sabemos que no es un 2 exacto en la división numérica.
pero nos interesa solamente las vueltas completas. Dio 2 vueltas completas este ángulo, multiplicamos 2 por 360 y ese valor lo vamos a restar de 937. Entonces el ángulo teta va a ser igual a 937 menos 2 por 360. Teta vale 937 menos 720. Teta vale 217 grados. Entonces en nuestro plano cartesiano, aquí está colocado, le ponemos información, tengo 0, tengo 90, tengo 180 y tengo 270. 270. Bien, voy a cambiar de color. Solo el de referencia voy a ponerlo en color rojo. Entonces, ahí está el ángulo. Si te das cuenta, se ubica en el cuadrante número 3. El ángulo hizo este movimiento después de dar sus 2 vueltas completas. Aquí no lo coloqué como la espiral que estaba en los coterminales, pero acuérdate que después de dar sus 2 vueltas completas, él todavía recorrió 217 grados. Ahora, ya está colocado entonces quién es el ángulo teta. Teta vale 217 grados. Usamos la formulita para el cuadrante número 3. La fórmula para el cuadrante 3 es esta. Teta R va a ser igual a teta menos 180. Teta vale 217, reemplazamos menos 180. Entonces el ángulo de referencia vale 37 grados. Lo ubicamos en nuestro plano cartesiano. Acuérdate que es aquel que está en el mismo cuadrante, pero que se une con el eje X. Este es entonces el ángulo de referencia. Él es teta R, que es el que vale 37 grados. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer cuando estamos trabajando ángulos de referencia, pero trabajamos a ángulos positivos. Hay que recordar que esto, aquí en el día de hoy, pues no estamos trabajando a ángulos negativos, pero pues las fórmulas que están aquí se utilizan también para resolver ángulos, en este caso que se conocen como relacionados, para ángulos negativos, que sería una reducción al primer cuadrante, que lo vamos a estar viendo más adelante. Pero bueno, espero que en el caso de los ángulos de referencia pues haya quedado claro y nos vemos después.